Javi. Muy buenas. Empezamos un nuevo ciclo con Raúl y Raúl va a tomar asiento y voy a hacer un paneo por la escenografía que hizo Raúl, que es todas las portadas que tiene Punto Final, Emon Diplomatis, El Ciudadano, y a la vez recordar que está muy grave nuestro querido compañero Cabieses de Punto Manuel Cabieses, que le mandamos todos nuestros saludos. Pollo. Y recordar que hace una semana atrás falleció el Pollo Rus, un compañero que siempre estuvo con la Asamblea Soberana, y de aquí, de nuestro humilde programa, le mandamos un saludo. Así que tome asiento nomás, compañero. ¿Ya? Estamos mostrando el logo del canal, que somos muy artesanal. Bueno, con la presentación de Raúl, Raúl me hizo una invitación por dos razones importantes. Hablar de dos personajes de la historia de nuestro Chile, que es Glotario Blek, un sindicalista que paró la CUS, y otro que es de la ficción chilena, que es de Blas Gana, Martín Rivas. Sí, mira, viendo los programas anteriores, no te dejamos de perder el hilo con lo que respecta a la memoria histórica, a la literatura y obviamente relacionado con Renca. Don Clotario Blest es un emblema vivo y que está presente hoy día en las luchas sociales, porque él dio toda una vida batalla frente al sindicalismo, a la injusticia social, y hoy día está más vigente que nunca, porque este país está sufriendo embates muy certeros de parte de la derecha y también de los reformistas, porque don Clota también fue víctima de la derecha y de los reformistas principalmente, Willy. Oye, una pregunta personal. ¿Tú conociste a Glotario Blek en tu momento de juventud, o era una persona por su cargo de dirigente sindical? Tú sabes que a veces cuando uno es dirigente se aleja un poco de la base social. Sí, fíjate, tuve la suerte de haber estado muchas veces con don Clota, lo he repetido muchas veces con Vitale y Humberto Valenzuela, eran inseparables, porque Humberto Valenzuela venía de las salitreras, ya de las luchas sociales del norte. Ahora, bueno, yo siempre he buscado algo de la raíz histórica, porque don Clota también fue pariente de Blas Gana, y Blas Gana escribió una novela que se llama Martín Rivas. Martín Rivas es una novela que en muchos liceos se daba como un tema, porque analizaba la situación de aquel tiempo, 1840 más o menos, y donde empieza a nacer las mutuales, los primeros esbozos del gremialismo en Chile. Entonces es un tema muy interesante esta novela romántica, ¿ya? Bueno, en alguna medida yo hago lo mismo, ¿ya? No estoy copiando, pero hago lo mismo, porque cuando uno hace un escrito no debe ser tan plano, yo creo. Tan plano y tan opaco como lo es la Biblia, por ejemplo. Que me perdonen los creyentes, porque yo soy respetuoso de toda la gente, pero la Biblia es un libro bastante aburrido, ¿no crees tú? Sí, el jovencito muere. El jovencito muere y se acabó el argumento. Ya. Pero yo pienso que Martín Rivas, yo vi una serie que hicieron aquí en Chile, Martín Rivas, y una serie netamente oligárquica, donde un muchacho de pueblo llega a una casa donde a habitar, y él está estudiando abogacía, ¿no? Sí. Y es parte como de una forma de mostrar un Chile pujante de ese siglo de 1840, cuando estaba todo el apogeo del salitre. ¿Ah? No sé si todavía íbamos a estar en enfrentamiento con Perú y Bolivia por el salitre. Sí, pero es que, mira, lo que pasa, tú como has estudiado teatro, has practicado teatro, te fijas que la gente que pone la música
Los demás tienen que bailar. Entonces la cultura es así. Eh, la historia, por ejemplo, la historia está toda tergiversada, pues, porque la escriben los burgueses. Pero en el caso, por ejemplo, de que dices tú, yo me acuerdo de Pampa Ilusión, me entretiene bastante Pampa Ilusión porque le pone esa parte romántica, chispeza, ¿te fijas? Pero no dan algunos chispazos de la realidad social, ¿ya? Así también Martín Rivas, como que se empieza a hablar de la clase media al cual pertenecía Martín Rivas, ¿te fijas? El concepto de clase media, esa cuña que mete, ¿te fijas? Entre rico y pobre, tiene que meter una cuña. Esto me recuerda a un libro que yo leí de la Isabel Allende, donde el latifundista mandaba al peón más querido, que a la vez pasaba a ser su hijo, porque era hijo de la China, y lo mandaba a ser militar. ¿Ah? O cura, O cura. Entonces era para pagar sus pecados. Bueno, que hasta hoy día existe esa cosa, pues, el abuso de poder que hay dentro de la oligarquía, especialmente con la empleada doméstica, que les mandamos un saludo acá, ¿ah? Que son unas personas que cumplen una labor enorme. Hay una obra de teatro que se llama Mama Rosa, que es la historia de una empleada que pasa generación en generación y a la larga no hayan que hacer con ella cuando se cambian. ¿Ah? Y se la lleva una nieta de la familia porque era como su mamá madre. Entonces toda esa, una mujer que dejó de no ser mamá, ella, tener su familia por cuidar hijos ajenos. Y eso está lleno aquí en Chile de mujeres claro. así. Mira, en esta obra Martín Rivas, fíjate que mirándolo, yo lo he leído varias veces ya, lo he analizado más bien. Eh, Fíjate que el mérito que desnuda esta sociedad pacata, ¿te fijas? Reflejada en esta burguesía, bueno, siempre ha sido pacata, la verdad. Y resulta que también se nombra Renca porque esto se desarrolla acá en la Alameda, se nombra la calle Monjita, por ejemplo, la Pila del Ganso, después el barrio Pila, ¿ya? Se, y además habla de los paseos a Renca. Acuérdate que Renca eran famosos por los frutillales de Renca, fíjate. Hoy día no es así. Sí, pues. Si Renca hasta el año 70, cuando vino la reforma agraria, acuérdate que la Guamachuco era la Viñas del Carmen. La Viña del Carmen, sí. Y sí. más allá de Conder estaba el fondo Brasil, no, fondo, pero hay un fondo grande, se me olvidó el nombre está del fondo. Pérez Gil. La Perejil, el Perejil. Y después le llaman Perejil. Claro. Entonces, Renca hasta 30 años atrás era de campo. Incluso yo hago videos en el Cerro Renca y la gente cree que yo estoy en el campo, ¿no? En la parte... Todavía en el resquicio. Claro, todavía quedan resquicios, incluso quedan pircas del tiempo de la colonia, Claro. que hacían sus divisiones, de aquí empieza tal parte y de aquí se termina. Fíjate que esa parte acá donde está el radar, yo cuando niño íbamos a buscar penca, huilli, ¿ya? Y hacíamos patota de niño y salíamos a caminar por el cerro. Y donde está el radar, fíjate que era un roquerío bonito, era un roquerío algo así medio rojizo. Y después viene, no sé, le pusieron dinamita y pusieron eso que está ahí, pues, pero era muy bonita esa parte. Y arriba se posaban los jotes, los buitres, fíjate, era muy bonito eso, pero eso ha cambiado totalmente. Sí, no, pues, mira, sí, incluso yo hice un video y mostrando atrás de Renca está construido y quedé impresionado porque eso hace 20 años atrás uno lo caminaba y era un peladero, era como andar en el desierto y a la vez era un botadero. Sí, mira, acá lo campino atrás del cerro era muy bonito, había una casa patronal, fíjate, yo la contemplaba siempre en la casa patronal, hoy día es un liceo, un condominio, ¿ya? Era muy bonito porque se veía mucho sembrado. El único país donde destruye su propio patrimonio en áreas de la modernidad. Tú mismo ahí que tenía salida de tu barrio un poco más allá, una casa que se está destruyendo, que era del Damascar. El Damascar era una parcela donde habían sembrado damasco. Y en esa esquina queda esa casa que no sé si es patrimonio nacional, que es la punta
de Diamante que está entre Arturo Prat y la calle esa, Manuel Rodríguez, no sé cómo se llama. Eso le llamaba las beatas. La Piata se llama. No, le llamaba llamaba. las beatas. Sí. Entonces, Chile está como destruyéndose y a la vez lo que hay de patrimonio nacional no se cuida. Porque es típico, un país teniendo un per cápita de $25.000 no tiene dinero ni para pagarle a los profesores ni para medicina. Entonces, ¿quién se lleva la plata? Bueno, Lucy, los mates, las 10 familias más ricas, mientras los otros, el 90%, pagando sus créditos. Mira, te metiste al área chica que es la educación. Acaban de reiterar por enésima vez de que hay 50.000 niños que abandonan el sistema educacional. Entonces, bueno, siempre caímos en el tema. Estamos hablando de una cosa y tenemos que caer en el tema porque es el tema. La educación hoy día es terriblemente un tema que está en la palestra y que no ha sido resuelto. Mira, yo andaba por allá por Pudahuel con asuntos peloteo y resulta que hay letreros por todos lados que el 25 de este mes, hoy día estamos a 20, va a haber una protesta en Pudahuel del magisterio, de los alumnos, de los apoderados y de todo el pueblo de Pudahuel. El 25 hay una protesta. Ahora, las protestas surgen cuando no hay solución a los problemas. No es que la gente quiera salir a vociferar. Pero hay una cosa ahí, puedo discrepar una cosa es que tú salgas todos los días a protestar y otra cosa es que tú te tomes el poder. Y el poder está en las asambleas populares. Mientras no haya una asamblea y la gente decida. Porque resulta que, ¿qué es lo que sucede? Llegan las elecciones. Ayer hablaba con mi profesor de teatro, decía que se encontró con un señor, mi profe tiene 73, con un señor que tenía 68, y le hace la pregunta, miren cómo los tratan a las personas de la tercera edad. Pero es que usted votó por los mismos, pues le dijo, porque es un problema que tiene la democracia endémica esta, horrible, que cada 4 años a votar, ¿ah? Y la gente después se empieza a enojar por tonteras en vez de decir, oye, los candidatos son unos seres mentirosos, especialmente la derecha, porque la derecha hace un taco. Mira, hoy día el presupuesto no querían plata para esto, plata para esta otra cosa, no querían dar plata para nada. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos los votos. Claro. ¿Ah? Pero mira, yo iba a otro punto. Yo no sé, pues yo te digo lo que he visto. Ahora, juzgar lo que estoy diciendo es otra cosa. Pero yo te digo que siempre las protestas nacen cuando hay injusticia, cuando... Fíjate que las protestas de la chaucha, ¿te acuerdas de la chaucha? De los 20 centavos. En ese tiempo también sucedió que había mucha injusticia y la gente, cuando el pueblo se enardece, en ese tiempo yo he visto fotos antiguas donde vuelcan los carros, los tranvías por 20 centavos, imagínate. Entonces, ahora, el estallido social del 19 de octubre también empezó por los 30 pesos. Ahora, ayer conversaba con un amigo y me decía, pero si tiene que subir, si ha subido el petróleo, si tiene que subir. Sí, pero es que el costo de la vida ha subido tanto, entonces hay Pero mira, hay un caso que todas esas compras se hacen a nivel de Estado. El Estado aquí en Chile se la pasa a los privados y son los privados son los que cobran. Entonces, ¿qué el problema está? No es el problema de que esté caro, el problema es que es el abuso de la cobranza. ¿Y cuál es la lógica que decía en la Constitución de Pinochet? Es que los privados tienen que ganar dinerito. Pero resulta que ganan dinero pasándole la inflación a la gente, subiéndole a la gente. Y la convencen y se convence a la gente, no, hay que pagar. No, eso todos sabemos que hay que pagar. Una es pagar y otra es ser abusivo en el cobro. Mira, yo he estado revisando algunos escritos del pasado y resulta que en las guerras, en las pandemias, ¿quién gana? Los poderosos. ¿Ya? Ganan los poderosos, ¿por qué? Porque en esta pandemia, por ejemplo, cuando empieza a escasear el aceite, el azúcar, los supermercados, la gente se produce una psicosis, ¿ya? ¿Y quién ganan? Ellos. Ahora, la cantidad de dinero que han ganado, yo creo que es inmensa lo que han ganado, por ejemplo, los supermercados, los mayoristas, ¿ya? Y los que pagan son la gente, los jubilados,
Lo que pagan es la gente que no tiene trabajo, que vende con su puestito por ahí, vive el día a día. Esa es la gente que... Pero ¿cuál es la analogía de eso que tú estás planteando? La analogía de eso es que con la plata que trabajan en esos supermercados, que trabajan todos esos poderosos, es con la plata de la AFP, que es de los propios trabajadores. Entonces, a la larga, ellos no invierten ni un peso en la plata nuestra, que después se supone que hay un porcentaje que va de ganancia a nuestras cuentas individuales, pero esa es la mentira más grande que hay. Bueno, pero Pero hay que decir obvio eso. que la AFP es la madre de todo esto. Pero fíjate que el señor Lucy, por nombrar a un personaje, hay varios personajes como él, son prácticamente dueños de todo Chile. Entonces, cuando se Va a sufre comprar una, nuestro canal. cuando, cuando suceden catástrofes, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes ganan? ¿Ah? Si hubiese un terremoto, por ejemplo, se empieza a racionar las cosas, los especuladores ganan. ¿Y quién son dueños de los medios? Ellos. Sí. Por eso yo le cobro a Raúl por estar en el canal. Oye, sigamos con Martín Rivas. Martín Rivas, en la historia siempre hay se demora de la niña o la niña de la clase Leonor, alta. claro. ¿Ya? Una bonita, una Claro, bonita. típico. eh, ya, Pero eh, fíjate que las bonitas, lo único que tenía ella era su lindeza, pues, que todos la adoraban. Hoy día hay varias lindas ahí, tú. ¿Cuál? Hay varias, No, yo digo, hay hay varias que varias lindas que hay el mérito que son bonitas. hay varias que se hacen las lindas, pero son más peligrosas. No son No, feas, ya, son bonitas. disculpa. Hay Que respetar a las mujeres. había una que regalaba peluche, pues. Ándate, cabrito. Esa era de la UDI. Esa era de la UDI. Pero era bonita, pues. Era igual que el suegro. Se quería llevar el agua para la casa, Oh, venderlas a los españoles. claro. ¿Ah? Bueno, Bueno, Martín Riva es un clásico porque ahí se produce también una revuelta con las primeras organizaciones que hubieron, la Sociedad de la Igualdad, ¿ya? De la cual Don Clota, él sigue ese hilo, por ejemplo, de la Sociedad de la Igualdad, y de ahí después surge el sindicalismo y los partidos políticos. sí, sí. Acuérdate que recabaron que el padre Del sindicalismo. del sindicalismo, él estuvo apoyando a Balmaceda en su momento dado, o fue contra Balmaceda. En la historia tenía puros cuatro, así que de repente. Pero Recabarre tiene un vuelco muy interesante, porque la única manera que los trabajadores puedan, yo me acuerdo que cuando leí me quedó en la memoria, que la única manera que el capitalismo no siga creciendo es que los trabajadores no fumen y no tomen, porque esa es plata que uno le regala al capitalismo. Mira, Bueno, mira, aquí hay uno que le regala la plata al capitalismo. tú hablaste de Balmaceda. La calle aquí, ¿cómo se llama la principal? Balmaceda. Ya. Balmaceda tenía una casita acá y destruyeron, pues. O sea, era una casa así como la que tiene el presidente Boric, que no es de él, pero llegaba ahí. Y llegaba Balmaceda acá abajo y destruyeron esa casita. Ahora, Tenía que haberla conservado. claro, mira, Bueno, pero resulta que Balmaceda le hicieron un golpe de Estado porque Balmaceda quería nacionalizar en ese tiempo los recursos naturales, porque era la visual que tenía Balmaceda, era el único ingreso que tenía Chile para tener un desarrollo. Acá el Boric acaba de reafirmar que va a firmar el acuerdo PPP-11, donde va a entregar el país. Ya. Esto se formó, Chile ya hace muchos años se prostituyó. ya. Mira. Lo entregamos a la mejor postor. Ay, mira. ¿Quién da más? Mira. Recabarre. Ya. No, perdón, Balmaceda. Ya. Resulta que Balmaceda sufrió un golpe de Estado, que la Marina se dio vuelta y fíjate que conversando con un historiador, un catedrático por ahí, me decía que la guerra del 91 fue bastante cruda, murieron muchos por ambos lados. Me decía cerca de 40.000 por ambos lados. Eso no lo dicen los libros. Y Balmaceda fue derrotado y se suicidó en la embajada argentina. Ahora, eso es porque los poderes fácticos son a veces demasiado poderosos, como lo que estás diciendo tú, que le impone, o sea, quiero creer, no sé, yo no he leído mucho, pero Boric hoy día
es un gobierno, él es administrador de una crisis, yo creo. Por eso tiene que haber como un cambio de los cimientos tanto ideológico como de pensamiento en todas las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas, y cambiar esa lógica que tienen de alinearse con un sector reducido del país, que es el sector oligárquico que tiene el dinero. Ese es un gran problema que tiene el ejército, que si no lo entienden, puta, weón, cuando venga la crisis económica, weón, no sé qué van a hacer, porque ¿quién los va a mantener? Claro, ¿Ah? bueno, eso ha sido siempre desde la época de la colonia que estamos en esta situación, que estamos con la espada aquí. ¿Eh? La espada de Democles. Sí, pues ese tema yo te proponía de haber hablado de Martín Rivas, porque es parte de la literatura, es parte de la historia. Y es parte de la historia de Renca, porque tú estás planteando que Martín Rivas, dentro del libro, Blas Gana nombra a Renca. Sí, Bueno, Renca es la comuna que nosotros dos habitamos, donde tenemos una administración burguesa. Que mira, el otro día me contaba Raúl que leyó algo de lo que hace grande y elocuente nuestro alcalde. ¿Ah? Nuestro alcalde. Es un cabro, ¿ah? Que, como decimos en Chile, los bigotes, yo tengo bigotes. ¿Cómo cuando uno se toma los bigotes? Se arregla los bigotes. Porque nunca he visto tanto. Mira, el otro día mi hermana fue al consultorio y resulta que había tanto gente que le preguntaba qué necesitaba y mi hermana andaba buscando una paramédico y resulta que no hay paramédico. Entonces hay más gente que quiere ayudarte que una persona que solucione un problema médico. sí, pues, este alcalde tiene un buen patrón, el señor Orrego lo está apoyando en todo. Y he visto mucha, en la comuna mucha farándula. Sí, pues mira, así, como el chiste, pan y circo. ¿Ah? Mira, aquí en la comuna hay un montón de cabros que están haciendo fotografía, arte y todo eso, y prefieren traer gente de afuera. ¿Ah? No estoy en contra de eso, pero estoy en contra donde criticamos que los cabros hacen portonazo, que andan robando, que tú lo planteas ahí de los 50.000 niños que no van al colegio. ¿Y qué hacen esos niños? Donde un sistema que te dice, oye, cómprate un auto, cómprate estas zapatillas más caras, y cuando los sueldos no alcanzan a pasar a 400.000 pesos. Entonces generan una irrealidad que el sistema es perverso, y lo vamos a seguir viviendo, y la gente sigue pensando que el endeudarse es lo mejor que tiene, y lo que tiene es que antes de los 50 le dé un infarto y se muera. Bueno, ¿llegamos hasta acá o seguimos? Yo creo que hemos logrado poner alguna idea en la gente que nos está viendo. Hoy día como hay tanta farándula con el mundial, luego viene la Navidad, las organizaciones quedan en receso, entonces en marzo recién empieza la gente a reaccionar. Pero ahora, en esta fecha, yo creo que vamos a caer en un vacío. Claro, eso es casi normal, porque para los que los van a ver y que son fuera del país, Chile, a contar de las fechas de noviembre, primero empiezan las calores, que son de 30, 35. Estos últimos años han llegado casi a los 38 grados, donde la gente, primero, es imposible estar reunido en una casa porque parecen hornos. Y después llega el invierno y esto mismo de frío, no hayamos dónde meter. Ahí, aquí en su casa Raúl tiene una chimenea, ¿ah? Y él prende, contamina también. No, Bueno, fue un placer y vamos a estar todos los días domingos. La idea con Raúl es tratar de mostrar localidades de la comuna. Va a ser un tema de algún libro que lo va a plantear Raúl. Yo le agradezco a Raúl que y sigamos. lo importante es que yo puse ahí unos diarios, yo me he informado siempre, y eso no está en los kioscos. Si tú vas a un kiosco vas a ver solamente el Mercurio y la Última. ¿Ya? Me refiero, en el centro hay algunos por ahí ponen Le Monde Diplomate, pero
en este país no hay diario, estamos en un oscurantismo. Pero resulta que el Mercurio y la última noticia son del mismo dueño. Lo has Así, repetido cuántas veces tú. ¿por qué? Porque resulta que primero todos los recursos del Estado le llegan a ellos. O sea, no sé, parece que tiene una amenaza con la CIA si no le pasan plata a Edward, ¿va? Fíjate que Porque Edward, el papá, ¿no? Este Edward, el rojo Edward, fue integrador y el rojo no era uno de los republicanos. Instigador para hacer el golpe de Estado a Allende. Y parece que firmaron un convenio absolutista en el Estado que todos los recursos de propaganda, de plata del Estado le llegan a ellos. ¿Ah? Y nadie ha podido quitárselo porque parece que si no, se enojan y mandan y hacen un golpe de Estado. ¿Ah? Hasta ese grado de mafia está en nuestro país. Bueno, yo por mi parte me despido. Sí, ha sido muy grato poder dirigirnos a ustedes y, bueno, hacer un aporte, despertar, por ejemplo, la prensa, por ejemplo, que había, está The Clinic, está Le Monde Diplomatique, El Ciudadano, Punto Final, diarios que hacían análisis de la realidad y, bueno, lo hacían en una forma, el The Clinic, por ejemplo, en una forma muy satírica, pero también muy decidora. ¿Eh? A través a veces de una talla, a veces de un graffiti, se pueden decir muchas cosas. ¿Ya? Y eso es lo que está faltando. Por eso que he visto yo muchas veces, por ejemplo, que protestan porque hacen rayados, pero ¿y dónde la gente se va a expresar en este país? ¿Te fijas? Ahí es cierto que hay unos rayados que dejan poco que desear, sobre todo los de los narcos que hacen miam, 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 miam. Pero eso no dice nada y ensucian las murallas a veces, pero hay arte y hay ideas que se pueden expresar a través de los grafitis y esa es la idea que yo te decía, que visitaran por ahí algunos murales que son muy bonitos y muy decidores. Yo creo que es una parte también de la comunicación, porque estamos limitados con los medios, por ejemplo, económicos, con los medios tecnológicos, estamos con una camarita saliendo al aire. La tecnología hace que cada vez seamos más chicos en el producto. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Esto va a salir en media hora más porque se demora eso en subir a YouTube. Y muy agradecido y gracias a Raúl porque retomamos nuestro charlando con Raúl.